¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Como siempre es un gusto y una bendición estar con usted compartiendo y acercándonos con un espíritu humilde a la palabra del Señor, palabra que es eterna, permanente y que siempre se relaciona con nuestras necesidades. Hoy vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Dicen así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a comentar el día de hoy es el don recibido por Dios. El don recibido por Dios. Al estudiar la palabra del Señor y ver este vocablo don, que se traduce en español, en la gramática griega que se escribió en el Nuevo Testamento hay dos palabras interesantes y una más que viene del latín y que nos ayudarían a entender y a explicar de qué forma este vocablo don tiene una estrecha relación con lo que Dios hace y lo que Dios espera de quienes reciben un don otorgado por Dios. La palabra don en el griego es carisma y que se refiere a una habilidad sobrenatural que Dios le da a los creyentes, es decir, a quienes tienen el Espíritu Santo, que lo han recibido cuando aceptaron a Jesucristo con el Señor y Salvador de sus vidas, como también aquellas personas que han nacido de nuevo y que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y que es el Espíritu Santo del Señor quien, a través de él, Dios otorga esta habilidad sobrenatural. Además, hay otra palabra griega, que es la palabra dorea, para referirse a don, y que se refiere a la persona de Jesús, cuando él viene a hacer la ofrenda que Dios le da al mundo para que las personas crean en Jesús y sean salvados del castigo eterno o el juicio terminal, o también, como dice el apóstol Juan, la muerte segunda, que sería la separación del hombre de Dios por toda la eternidad. Les comenté de una palabra del latín, es la palabra talentón, que se refiere literalmente a habilidades humanas que tienen las personas cuando nacen y que se van aprendiendo, puliendo, practicando en la medida que las personas las van ejerciendo o ejecutando. Por ejemplo, hay gente que es hábil para pintar, hay gente que es hábil para correr, hay gente que tiene habilidades para escribir y hay gente que tiene habilidades para las matemáticas. Y en ese sentido son habilidades humanas. Pero los dos vocablos que antes mencioné, la palabra carisma es una habilidad sobrenatural dada por el Señor a los creyentes, y la segunda palabra es dorea, que se refiere a la persona de Jesús. Ahora, mirando algunos pasajes, quiero llevarles ahí a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta palabra dones, que se traduce acá en español, es la palabra griega dorea. ¿Y qué se refiere? Dice a los hombres, entendiéndose que la palabra hombre es antropos y que tiene relación con la humanidad. Es decir, es Jesús, estando en la gloria, ha dado dones a la humanidad, y los dones son los que vienen posteriormente en el contexto que se refiere a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, que son los que edifican la iglesia o perfeccionan a los creyentes, los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Reconciliar a las personas con Dios a través de nuestro Señor Jesús.
Entonces, la diferencia está en que el carisma es una habilidad sobrenatural que da el Espíritu Santo a los creyentes y que la dorea es la persona que tiene aquellas habilidades que le da el Espíritu Santo. Por un lado, la constitución de los dorea o los dones la hace Jesús y la entrega o manifestación de los dones la hace el Espíritu Santo. Y en ese sentido tenemos que saber la diferencia. Ahora, ¿puede un don del Espíritu transformarse en un don de Cristo? Claro que sí, porque el Espíritu Santo capacita a los creyentes para que cumplan tareas y misiones que tienen que ver con el ministerio apostólico, el ministerio, en este caso, profético, el ministerio que tiene que ver con evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de maestro. En el siglo I estaban los apóstoles y así, que fueron los primeros llamados por el Señor, después los profetas, así y así continúa la obra del Señor. Entonces, en este pasaje, cuando hablamos sobre el don recibido por Dios, vamos a considerar hoy dos obligaciones que tienen los creyentes que han recibido un don de parte de Dios. La primera obligación tiene que ver con servir a las personas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí la palabra ministrar es la palabra diaconea, que tiene que ver con un servicio instrumental. Es lo que se menciona ya en Hechos capítulo 6, cuando debido al crecimiento numérico de la iglesia, fueron algunas mujeres desatendidas en cuanto a sus necesidades y los apóstoles se reúnen y le dicen a la iglesia que junten personas que sean llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio y que sean sabios en cuanto a la administración de los recursos o aquellas cosas que iban a juntarle para darle a aquellas personas necesitadas. Ahí aparecen los primeros diáconos. Entonces, esta palabra de diácono tiene que ver con un servicio. Entonces, se podría decir que la obligación que todo creyente tiene es servir a las personas. Ahora, ahí se menciona a los otros, ministros a los otros. Los otros pueden ser los creyentes de la iglesia local, los creyentes de la iglesia extendida más allá de la posición geográfica donde se encuentra la iglesia. Y en este aspecto, nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan, capítulo 13, es el ejemplo y el modelo de servicio para todos los creyentes. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 13, versículo 15, que dice: porque ejemplo les he dado para que donde yo o como yo he hecho, vosotros también hacéis o hagáis, dice, ¿ya? Porque ejemplo les he dado, como yo lo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, Jesús viene a ser el modelo de servicio. Jesús es el paradigma del servicio. Jesús es la persona que viene a realizar en forma práctica el servicio a las personas. Y al mismo tiempo es el Señor Jesús quien espera que cada creyente, cada hijo de Dios, cada discípulo de Jesús, sea una persona que realmente ministre a las personas, sirva a las personas. Alguien dijo por ahí: el que no sirve, no sirve. En segundo lugar, la segunda obligación que tiene aquel creyente que ha recibido un don de Dios es administrar bien. ¿A qué se refiere esta expresión administrar bien? La palabra administrar es la palabra griega oikonomos, que tiene que ver con el cuidado en lo que Dios ha entregado y que no nos pertenece. Las cosas las cuidamos porque son de Dios. Allí en 1 Corintios, en el capítulo 4, dice: así pues tengan a los hombres por servidores de Dios, diaconías, servidores, y administradores, oikonomos, de los misterios de Dios. Interesante esta palabrita que la vamos a buscar un poquito más adelante sobre los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere que los administradores, ahí está, o economos, cada uno sea hallado fiel, fiel. Ahora, la palabra fiel se puede traducir como confiable, creíble, y es la palabra griega que se traduce acá pistis, es decir, una persona que es creyente, que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo de Dios. La obra del Señor, los misterios de Dios, que el apóstol Pablo menciona ahí en la epístola a los Efesios, cuando dice en capítulo 5, 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y la iglesia. Hay dos instituciones que el apóstol Pablo acá está mencionando. Una es el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, o bien una mujer y un hombre. No se confunda. Y Pablo también plantea la iglesia del Señor, que está conformada por todas aquellas personas que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, que se han entregado al Señor y que poco a poco están cambiando y dejando las malas costumbres y prácticas pecaminosas y se están santificando, se están limpiando, están renovando su mente, están cambiando su corazón para vivir una vida ahora de frutos para Dios, una vida recta, una vida íntegra, una vida de verdad en el Señor. Entonces, interesante también esta expresión de misterio aparece allí también en las epístolas pastorales. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio más grande que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y que se fue tejiendo en todos los libros de texto del Testamentario y que se clarificó en el Nuevo Testamento es que Jesucristo, Dios Todopoderoso, se hizo carne y vino a este mundo para morir por nuestros pecados y darnos salvación. La obra más grande, que ya no es un misterio, es la redención del hombre, la salvación del hombre, única y exclusivamente a través de Jesús. Ahora, los escritores sagrados se encargaron de escribir, reiterar, por una acción continua y permanente del Espíritu Santo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Que hay una sola luz, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Que hay una sola vida, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el gran misterio que aparece en la Sagrada Escritura tiene que ser administrado responsablemente por personas que entienden que es una obligación el cuidar el ministerio, cuidar la iglesia, cuidar lo que Dios le ha entregado y trabajarlo y mantenerlo con mucho temor y temblor. Volviendo a 1 de Pedro capítulo 4, se repite una palabrita ahí que tiene que ver con bueno. Dice: ministrelo como buenos administradores. Esta palabra bueno es la palabra griega kaloi y alude a un árbol frutal o alude también a las flores del campo. Hermano, cuán glorioso es los árboles que tienen fruto y que dan fruto. Las flores que dan flores maravillosas y hermosas que Dios creó. Y en ese sentido, metafóricamente, lo que el Señor pretende es que quienes han recibido un don del Señor, que la gracia del Señor ha sido expresada, manifestada, entregada a alguien, es que esta persona sea una persona que dé fruto, que sea una persona que entregue algo, que se evidencie que a través de la capacidad divina el Señor multiplique, bendiga, prospere, cambie, transforme aquellas cosas donde a veces hay muerte, odio, falta de perdón, rencilla, pleito, ira y contienda,
Y este hombre de Dios o esta mujer del Señor que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y que está la gracia divina en ella o en él, se convierte en alguien que lleve la paz, que lleve el perdón, que lleve el amor, que lleve la justicia de Dios y que lleve la reconciliación de las personas con Dios. Allí en Jeremías, un texto muy hermoso, quiero que lo leamos. Jeremías capítulo 17, es muy bonito ese pasaje. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Yahvé, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no, dice, verá cuando viene el calor, sino que su hoja verde no cae. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos, ni o no dejará de dar fruto. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Juan capítulo 15, aquí está la alegoría de la vid verdadera. Vamos allá. Juan capítulo 15. Es el Señor Jesús dando instrucción a sus discípulos, a los 12, y les habla acerca allí la importancia de dar fruto. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpamos. El que no permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es la intención del Señor? Es que demos mucho fruto. El versículo 16 del mismo capítulo dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre os dé. Tenemos que orar al Señor, tenemos que clamar al Señor, tenemos que rogarle al Señor que si no estamos dando fruto para Dios, nos convertamos en una persona fructífera para el Señor. De esta manera, es muy importante que usted y yo tomemos una decisión de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo quiero ser un árbol fructífero. No quiero ser un árbol seco. Así cuando el Señor tuvo hambre, y los evangelios registran este hecho, donde Él iba con sus discípulos y encontró una higuera, y Él dice que se acercó y no había fruto. Y el Señor dice que maldijo esa higuera y se secó al instante. Y le habla el Señor a los discípulos de la importancia de la fe, que si ellos tuviesen fe, podrían decirle a este monte: pásate de aquí a este otro lado, y así ocurriría. Y ahí aparece esta expresión: todo lo que pides al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Es decir, lo que Dios espera de nosotros, de usted y yo, es que seamos gente fructífera, seamos gente que administre bien la gracia de Dios, los misterios de Dios, la doctrina cristiana, la ética bíblica, la práctica de la fe, por qué no decirlo también, los recursos que son del Señor. De esa manera, todas aquellas cosas que Dios nos ha delegado, la familia, los hijos, la obra, seamos cuidadosos y seamos diligentes y responsables en administrar bien las cosas. Volviendo a Pedro, primera de Pedro capítulo 4 dice, también habla de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme es la palabra griega poikiles, y tiene que ver con varias acciones, varios enfoques, varias luces, varios aspectos de la gracia del Señor en el cumplimiento del plan divino. ¿Cuál es el plan de Dios? Redimir la humanidad. ¿Cuál es la máxima expresión de amor de Dios? Es salvarnos a usted y a mí. Eso es lo más importante. Recuerdo que hace unos años estaba visitando una unidad y por razones de una u otra forma el Espíritu Santo de Dios me guió a una sala y allí había un hombre. Y él dijo, yo ya soy un hombre feliz, lo he alcanzado todo. Tengo una hermosa familia, mis hijos terminaron su universidad, son profesionales,
tengo mis nietos, tengo mi casa acá, tengo un auto, tengo casa en la playa, y ya he alcanzado una condición única. Entonces, yo sin pensarlo, sin planificarlo, le dije, ¿sabes? Te falta algo. Dijo, ¿qué? Te falta algo, lo más importante, le dije yo, es conocer al Señor, es nacer de nuevo, es volverte al Señor, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y salvar tu vida por toda la eternidad, de modo que cuando partas de este mundo te vayas al encuentro con el Señor. Y es posible que esto mismo sea para usted. ¿Cuántas cosas usted ha hecho? O ya dice, no, yo ya estoy listo para irme, para retirarme, pero le falta algo. Lo más importante es que usted se reconcilie con el Señor y al mismo tiempo los dones que Dios le ha dado como pastor, como maestro, evangelista, como hermano, diácono en la congregación, cumpla con estas obligaciones. Primero, servir a las personas. Segundo, ser un buen administrador, porque lo que Dios pretende es que demos fruto para nuestro Dios en todo lugar donde estemos. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Oremos al Señor. Dios amado, oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Y pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes a dar fruto para ti, a ser obedientes, a administrar bien tu obra y ser gente que sirva a las personas, Señor, para llevarles y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado. Gracias por tu palabra, por tu amor y bondad también. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.